Hola, muy buenas. Empezamos hoy el tema de la oración simple. Lo primero que vamos a hacer es situar la oración en su marco general, es decir, cómo llegamos hasta la comunicación a través de oraciones. El primer elemento en el que se inscribe esta oración es en el marco de la comunicación. Es un acto comunicativo. Es una comunicación mediante el lenguaje. El lenguaje sabemos que puede ser lenguaje visual, lenguaje oral, lenguaje icónico o lenguaje escrito. A nosotros, lógicamente, nos interesa en este apartado el lenguaje escrito. No vamos a basar nuestras oraciones ni en lenguaje icónico, ni visual, ni oral. Por tanto, seguimos avanzando en el lenguaje escrito. Dentro del lenguaje escrito tenemos distintas ciencias que abordan su estudio. La morfología, la semántica, la ortografía y por último la sintaxis. Concretamente nos interesa la sintaxis, ya que dentro de la sintaxis tenemos la oración. En la oración tenemos tres apartados fundamentales: los constituyentes oracionales, la clasificación semántica de la oración y los tipos de oraciones. Vemos el primero de ellos, los constituyentes oracionales. Los constituyentes oracionales son los elementos que vamos a encontrar dentro de las oraciones. En primer lugar vamos a encontrar el sintagma nominal. El sintagma nominal puede llevar preposición o no. El sintagma nominal con preposición es el llamado sintagma preposicional. Os recuerdo de alguna presentación anterior que no existe el sintagma preposicional en sí, sino un sintagma nominal precedido de preposición. Luego se trata siempre de un sintagma nominal, ya que el núcleo es el nombre, el sustantivo, nunca la preposición. El siguiente tipo de sintagma es el sintagma adjetivo. El sintagma adjetivo es aquel que está conformado por un adjetivo como núcleo de dicho sintagma. No se trata de un sustantivo al que acompaña un adjetivo, sino que el adjetivo en sí es el núcleo de ese sintagma. En este caso, como sabréis, las funciones que puede desempeñar el adjetivo son solamente dos: atributo y predicativo. Luego tenemos el sintagma adverbial. En el sintagma adverbial, lógicamente, el núcleo es el adverbio. El sintagma verbal tiene como núcleo el verbo. Da igual que sea en forma activa, pasiva, perífrasis, da igual la forma. Tenemos también los morfemas, lo hemos estudiado ya en presentaciones anteriores: el morfema de impersonalidad y el morfema de pasiva. Recordad que se trata de la palabra se. En el morfema de pasiva, el sujeto ha de ser obligatoriamente paciente y la oración es pasiva refleja. Y el morfema de impersonalidad es la palabra se cuando en la oración no hay sujeto, cuando carece de sujeto. Y por último tenemos los elementos de relación, elementos que relacionan estos sintagmas entre sí. Son las preposiciones y las conjunciones. En la clasificación semántica de la oración, ahora después la veremos con más detalle, tenemos los distintos tipos de oraciones: enunciativa, exclamativa, imperativa, dubitativa, desiderativa e interrogativa. Y también los tipos de oraciones. En este tema, lógicamente, vamos a abordar solo la oración simple. En presentaciones siguientes, como se trata de un curso completo de sintaxis, hablaremos de la oración compuesta y luego también de la oración compleja.
Empezamos ahora con la definición de oración simple. Hay que tener muy en cuenta qué es una oración simple. Tenemos que delimitar nuestro terreno de estudio. La definimos del siguiente modo. Llamamos oración a una unidad lingüística independiente con sentido completo y entonación propia. La oración simple suele tener sujeto y tiene como núcleo del predicado un solo verbo en forma personal e indica una sola acción verbal. Por ejemplo, hoy me ha tocado la lotería. Otro ejemplo sería llueve. Bien, destacamos aquí que suele tener sujeto, es decir, no es obligatorio que una oración tenga sujeto. De hecho, existen las llamadas oraciones, como veremos en este apartado próximo, oraciones impersonales y unipersonales. Pero la oración suele tener sujeto. Las que tienen sujeto y predicado se llaman oraciones bimembres. Si solo tienen predicado, unimembres. Solo un solo verbo en forma personal, es decir, que el infinitivo, gerundio y participio no nos vale para una oración simple. Infinitivo, gerundio y participio aparecerán como verbos de proposiciones, es decir, de oraciones complejas, pero nunca de oraciones simples. La oración puede estar formada, lógicamente, por una sola palabra. Aquí tenemos, por ejemplo, llueve. Una sola palabra ya puede ser una oración. Bien, pasamos a lo que hemos comentado antes. El sujeto. Lo ponemos entre paréntesis por lo que hemos dicho antes. El sujeto no es obligatorio. Suele aparecer, pero no es obligatorio. El sujeto de la oración puede ser léxico. Léxico significa que está escrito. Es decir, que es un sintagma nominal que está escrito en la propia oración. Sabemos que tiene lexema, es decir, que tiene significado pleno, significado léxico. Pero también puede haber un sujeto omitido. El sujeto omitido es aquel que se sobreentiende por el verbo. El verbo siempre indica una persona, primera, segunda o tercera. Por esa razón, infinitivo, gerundio y participio no pueden ser núcleos de oraciones simples. El sujeto desinencial se suele decir que es la primera y segunda personas, da igual que sea singular o plural. Y el sujeto elíptico normalmente se dice que es la tercera persona. Dentro del predicado tenemos dos grandes apartados, el predicado nominal y el predicado verbal. En el predicado nominal es aquellas que tienen los verbos ser, estar y parecer y son oraciones atributivas normalmente. Mientras que en el predicado verbal pues son todos los verbos predicativos, es decir, la inmensa mayoría de las oraciones. En la clasificación de la oración simple vamos a abordarla desde tres puntos de vista. El punto de vista del sujeto, cómo influye el sujeto en la oración, cómo influye el predicado y cuál es la actitud del hablante. Estos tres apartados los vamos a diferenciar siempre a la hora de analizar y a la hora de clasificar la oración. Normalmente empezamos por el sujeto, luego clasificamos según el predicado y por último según la actitud del hablante. El apartado más fácil, lógicamente, es la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, las oraciones pues, pueden ser enunciativas, imperativas, desiderativas, interrogativas, dubitativas y exclamativas. Esto, como siempre, como lo hemos visto en todos los cursos desde primaria. Completamos un poco estas definiciones rápidamente. La oración enunciativa es aquella que afirma o niega algo, es decir, un enunciado afirmativo o negativo. Si yo digo que son las 2 de la madrugada, pues simplemente es un enunciado, ¿vale? En la imperativa aparece un mandato o bien una orden. Vete a la cama. Evidentemente es un mandato. En la desiderativa aparece un deseo, expresa un deseo. Que duermas bien.
La dubitativa expresa una duda, como su nombre indica. Quizá me vaya, quizá, tal vez. En la exclamativa expresa emociones, sentimientos. ¡Qué feliz soy! La interrogativa es una pregunta, directa o indirecta. Si la pregunta es directa, la oración puede ser simple. Si la pregunta es indirecta, ya no puede ser oración simple, sino que sería compleja puesto que tiene dos verbos. La primera de ellas, ¿quieres café? Lógicamente es una oración simple y es una pregunta directa. En cambio, el segundo ejemplo, pregunto si quieres café. Esa sería ya una oración compleja. Lo veremos en su apartado correspondiente. Empezamos ya con el sujeto. Tipos de oraciones según la presencia o ausencia del sujeto. Si la oración tiene sujeto, estamos hablando de las oraciones personales. Es decir, toda oración que tiene sujeto da igual que esté escrito o se sobreentienda por la persona y el número del verbo. Se llaman oraciones personales, todas con sujeto. En cambio, si la oración no tiene sujeto, hablamos de oraciones impersonales, que son aquellas que no llevan el sujeto, pero sí llevan la palabra se como morfema de impersonalidad. Esas las estudiamos ya en el apartado de las funciones de se. Ejemplo, se murmura. La presencia del se, recuerdo, impide la presencia del sujeto. Si eliminamos el se y decimos murmura, el sujeto sería él o ella. Pero si aparece el se, ya no puede aparecer también el sujeto. Son incompatibles. Y luego están las oraciones unipersonales. Como su nombre indica, tienen una sola persona, la tercera del singular. En algunos manuales también les llaman terciopersonales, de tercera persona. En este caso, estas oraciones no llevan ni sujeto ni se. Ese se sería morfema de impersonalidad. En este caso, ni lo uno ni lo otro. Por tanto, no se pueden confundir con las impersonales. Estas oraciones unipersonales pueden ser de dos tipos. Las unipersonales propias son aquellas que expresan el verbo un fenómeno atmosférico o de la naturaleza. Verbos como amanecer, llover, granizar, siempre son verbos de fenómeno atmosférico. Muchos de estos verbos además son defectivos, no tienen todas las personas en su conjugación. Y las unipersonales impropias son aquellas cuyos verbos pueden ser el verbo haber, el verbo hacer o el verbo ser, uno de los tres siempre. Y siempre en tercera persona del singular. Por ejemplo, si decimos que hace calor, aquí no podemos poner él o ella hace calor. O sea que esta oración no tiene sujeto. Los verbos haber, hacer y ser. Luego cuando empecemos el análisis de la práctica, pues iremos analizando con detalle este tipo de construcciones. Bien, dejamos aquí la primera parte del vídeo porque ya es un poco largo y vamos a dividir esta oración simple en dos apartados, parte 1 y parte 2.